compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Aquí encontramos la séptima y última división de nuestro estudio, que titulamos La fuente de poder del sacerdote, especialmente desde los versículos 3 en adelante. Versículos 3 en adelante. Los versículos 1 y 2 realmente pertenecen al capítulo 12. Pero vamos a leer, antes de continuar con nuestro estudio, en la séptima división, vamos a considerar estos dos versículos como parte del capítulo 12. Dice así: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá o confirmará todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Como habíamos dicho, estos dos versículos pertenecen al capítulo 12, donde vemos la gloria del sacerdote del Nuevo Testamento como un hombre en Cristo, el verdadero sumo sacerdote, el hombre de la gloria. Pablo había dicho en 2 de Corintios, el capítulo 10 y versículos 17 y 18, «Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba». Sin embargo, los corintios se alababan a sí mismos, no llegando a ser hombres o maduros en Cristo, sino carnales, niños en Cristo, por lo cual no podían cumplir su función sacerdotal con poder. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14, había dicho: «He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros». Y habíamos visto en esta porción la importancia del mensaje de Pablo para que los creyentes puedan aprovechar de todos los tesoros reservados para los hijos de Dios en el Evangelio de la gracia y gloria de Cristo, diciéndoles: «No busco lo vuestro, sino», dice, «a vosotros». Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. En el capítulo 13, ahora, versículo 1, vuelve a decir: «Esta es la tercera vez que voy a vosotros». Pero aquí muestra la necesidad de que el siervo de Dios aprenda a juzgar los asuntos con madurez, diciendo: «Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá o se confirmará todo asunto o toda disputa». El sacerdote del Antiguo Testamento debía juzgar entre una lepra, que es un tipo de pecado, y una apariencia de lepra. Y para ello había instrucciones precisas, ya que un mal juicio causaría daño al pueblo de Dios. En Proverbios, el capítulo 18, el versículo 17, el sabio Salomón había dicho: «Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre». Los corintios no eran capaces de hacer un sano juicio, porque aún eran niños, como le dice Pablo. En 1 Corintios capítulo 3 podemos leer versículos 2 al 3, dice el apóstol: «Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?». Por supuesto, los corintios andaban como hombres, pero como hombres de este mundo, no como hombres en Cristo. Jesús había dicho en Mateo el capítulo 5, el versículo 9: «Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra griega para hijos aquí no es teknon, es decir, uno que ha nacido en la familia de Dios, sino huios, un hijo crecido o maduro, el cual es conocido como pacificador. Es decir, no todos los creyentes son conocidos como pacificadores, pero los hijos crecidos de Dios sí. Los corintios hasta aquí eran conocidos como niños, habiendo entre ellos celos, contiendas, disensiones, muy lejos de ser un pacificador. Al comienzo de esta carta, Pablo afirma que, aunque todavía necesitaban corrección, él les envía esta carta de consuelo porque era indulgente con ellos. Y les dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 23, «Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgentes con vosotros, no he pasado todavía a Corinto». Por esa razón, Pablo dice en el versículo 2, «He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente». Ya fue indulgente en la primera carta, fue indulgente en la segunda carta, y por ser indulgente no fue a visitarle, pero dice, si voy ahora, dice, no seré indulgente. Si bien no estamos bajo la ley, la Iglesia necesita corrección para que, ejerciendo el sacerdocio, traiga realmente gloria a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, el hombre de la gloria. Ahora sí seguimos en la división 7, donde encontramos la fuente de poder del sacerdote. En el versículo 3 en adelante del capítulo 13. Leemos los primeros versículos. Dice, «Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» La última parte del versículo 3 y el versículo 4 completo son como un paréntesis donde encontramos profundas declaraciones a las que debemos realmente prestar atención para lograr la fuerza completa del argumento del apóstol aquí. Pablo claramente puede decir, Cristo está hablando en mí, para asegurar a sus lectores la autoridad y la importancia de sus dichos. El apóstol estaba tan rendido a la voluntad más alta de Dios y tan entregado al Espíritu Santo, así que podía decir, no soy yo quien hablo, sino que es Cristo quien habla en mí. En Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20, encontramos la razón. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Estimado hermano, cuando ya no vivimos nosotros nuestra vida, sino que dejamos que Cristo viva su vida en nosotros, es cuando realmente aprendemos quiénes somos en verdad y cuáles son nuestros derechos en Cristo. En el versículo 3 sigue diciendo, Cristo que está hablando en mí no es débil para con vosotros, como ellos estaban dando a entender, sino que es poderoso en vosotros. Y en el versículo 4, Él les muestra la razón. Dice el versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. En Mateo capítulo 11, el versículo 11, está expresada la debilidad de Cristo
cuando dijo que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. Jesús es más grande que Juan el Bautista, considerando su naturaleza santa, pero llegó a ser el más pequeño o más bajo en el reino de los cielos por tomar el lugar de total debilidad, de total dependencia de su Padre. En Efesios capítulo 3, versículo 8, Pablo también anuncia lo mismo hablando de sí mismo. Él dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Por eso dice en el versículo que estamos leyendo en 2 Corintios capítulo 13, en versículo 4, pues también nosotros somos débiles en Él. Luego sigue el otro extremo. Él dice: sin embargo, viviremos con Él, por el poder de Dios, para con vosotros. Pablo pudo decir de sí mismo: vivo por el poder de Dios. Él había dicho del Evangelio que predicaba en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, o la dinamita de Dios. El apóstol era el canal principal para la más potente dinamita de Dios. De aquí vemos en Hechos capítulo 19, el versículo 11, que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Él realmente vivía por el poder de Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 13, el versículo 4, la segunda parte dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote podía ministrar en el lugar santísimo porque el aceite de la unción permanecía sobre él. Así hoy día podemos decir también lo mismo de Jesús. Jesús, como el gran sumo sacerdote, el hombre en la gloria, no vive por su propio poder, no vive por su propia fuerza, aunque es el único que podría haberlo hecho. Pero aquí se da total énfasis en que Él vive por el poder de Dios, ya que el santo aceite de la unción, es decir, el Espíritu Santo, está aún sobre Él. El apóstol continúa diciendo en el versículo 4, pues también nosotros somos débiles en Él. Es decir, que Pablo escogió aquel lugar de completa debilidad y dependencia de Dios, repudiando constantemente su propia fuerza en todas maneras. Ya lo mismo vimos en el capítulo 12, versículo 9 al 10, cuando dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la razón de que muchos de sus hijos espirituales no le apreciaban a Pablo. Ellos querían un padre, un maestro, en quien ellos pudieran jactarse como alguien fuerte, de buena apariencia, de expresión elocuente, sabio en cuanto al lenguaje, realmente de alta reputación entre los hombres, ¿no es cierto? Como realmente algo que agrada realmente a la carne realmente. Pero, dice Pablo, no era así. Las expresiones del apóstol son muy claras y fácilmente podemos discernir si somos carnales o espirituales, según qué cosas llaman nuestra atención. Por último, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros.
Pablo aprendió a vivir por el poder de Dios, no por su propia fuerza. Él podía exclamar, todo lo puedo, es decir, toda la voluntad del Padre lo puedo, en Cristo que me fortalece. En la vida de Jacob encontramos también una preciosa lección. En Génesis, el capítulo 32 y el versículo 28, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En el capítulo 35, ya más adelante, versículo 10 y 11, dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. El versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Jacob fue inutilizado, dejado cojo, conociendo por experiencia su incapacidad, pero tuvieron que pasar 7 años para que él aprenda que el Dios Todopoderoso estaba allí. Todo el tiempo estaba con él, para hacerle crecer y para hacerle multiplicar, como le había dicho. 7 años después de escuchar Jacob que su nombre no era más Jacob, sino Israel, él realmente creyó. Ahora, habiendo entendido el paréntesis que estamos viendo, versículos 3 y 4, podemos leerlo así. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ellos querían juzgar al apóstol, y esta es generalmente la característica de los niños. Quieren juzgar a otros y no tienen ningún problema de juzgar a sus líderes. Tal vez no entienden muy bien las cosas, pero ya quieren juzgar. Así eran los corintios. Pero él les dice, bueno, examinaos a vosotros mismos. Si uno puede mostrar una madurez, es justamente en esto, en no juzgar a otros, sino en juzgarnos a nosotros mismos, en examinarnos a nosotros mismos. Y eso es a través de la palabra, dando lugar que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, y de esa manera entonces vamos camino a la perfección. El niño no busca la perfección, sino que ya se cree perfecto, ya se cree maduro. Sin embargo, el crecido espiritual nunca dice, ya lo he alcanzado, ya soy perfecto, sino que, como dice Pablo, prosigo a la meta, hasta que el Señor venga. Y el versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y el versículo 6 en adelante seguimos leyendo, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios, que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Vemos aquí el gran amor del apóstol hacia los santos, en este caso los corintios, que eran, como él le dice, eran niños, eran carnales, pero él realmente oraba, dice, a Dios, para que ninguna cosa mala hiciesen. Tal vez era lo más fácil para los corintios hacer cosas malas, pero la oración de Pablo era para que no hagan cosas malas. No para que, dice, nosotros seamos, aparezcamos como aprobados. Porque muchos dicen, bueno, la congregación de este hermano es impresionante, cómo es realmente espiritual,
se nota que el hermano también, ese pastor es espiritual y así. Y Pablo dice, no es para esto, yo quiero que ustedes realmente hagan lo bueno, no es para que nosotros aparezcamos ante los hombres como aprobados, sino que para que vosotros hagáis lo bueno, simplemente. Es para su bien. Aunque nosotros seamos como reprobados, él sabía que no estaba reprobado, pero ante los hombres tal vez aparecía como reprobado. No le gustaba la manera de predicar el apóstol. Querían algo más poderoso, como le decía en los primeros versículos. Dice, buscan una prueba de que habla Cristo en él. Cuando por su ministerio ellos tenían un Cristo poderoso dentro de ellos. El versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Querido hermano, que podamos aprender de nuestra propia debilidad. Esto es algo que nos hace avanzar realmente, para que realmente podamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. El versículo 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Porque aunque nosotros somos débiles, Dios está operando poderosamente en sus vidas. Y aún oramos por vuestra perfección. Qué hombre de fe era Pablo. Porque mirando lo que era la condición de los corintios, realmente era para terminar desesperanzado. Sin embargo, Pablo no perdía la esperanza. Él estaba seguro que el evangelio que él predicaba era la dinamita de Dios. Si los santos corintios dieran oportunidad y no tomaran en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios es poderosa para sobreedificar, para dar herencia, y él dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es la dinamita de Dios. ¿Quiere probar en su vida? No va a salir avergonzado. Y Pablo dice, este evangelio no me va a avergonzar. Puede probar cualquiera que esté tan alejado y tan, podemos decir, mezclado en el pecado y que no puede salir, que pruebe lo que es este evangelio. A mí no me va a avergonzar. Si realmente cree lo que Dios dice, entonces Dios va a operar en su vida poderosamente, puede transformar su vida. Realmente que podamos aprender a estar gozosos con nuestra debilidad. Esto es algo que como siervos de Dios, realmente ejerciendo este sacerdocio, cuando aprendemos realmente que somos débiles, pero eso realmente no es motivo para ponernos tristes. Al contrario, nos gozamos, porque yo no tengo la capacidad, yo no tengo esa fuerza, pero Dios es poderoso. Y así entonces dice, para que podamos aprender realmente a gozarnos en la fortaleza de otros, nosotros tenemos que aprender a realmente gozarnos en nuestra debilidad. Porque vamos a ver que otros van a estar fortalecidos, que realmente Dios es verdadero, que su palabra de gracia está operando y que va mucho más allá de nuestra fuerza. Podemos alabar a Dios por esto. El versículo 10 dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Él jamás quería destruir a la iglesia de Dios, jamás quería destruir, sino que Él quería realmente que sean edificados. Y si iban a ser corregidos, era simplemente buscando la edificación. Para esto realmente tenía autoridad del Señor, para edificar, dice, pero no para destruir. Qué grande este ministerio, realmente es algo maravilloso, algo que realmente nos llena de gozo, el saber de que Dios tiene propósito para nosotros. Y Pablo le estaba enseñando esto a los corintios, realmente de que realmente hay poder
en este mensaje para transformar su vida, pero no solamente para su vida, sino para que ellos puedan ser útiles llevando este evangelio también a otros. No solamente Pablo tenía que llevar, sino todo aquel que recibe este evangelio de gracia en su corazón llega a tener la misma actitud de Pablo, que dijo: soy deudor, soy deudor. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Hola, te saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.